Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1. Palabra fiel, o sea, una palabra verdadera y que ha de ser tenida en cuenta en relación a este aspecto. Si alguno anhela obispado, o sea, hay personas que en medio de los hermanos pueden tener ese deseo de querer servirle al Señor, de que tener una posición de autoridad, de ejercer ciertos ministerios. Dice Pablo, buena obra desea. O sea, es bueno que el Señor comience a despertar ese deseo en medio de los hermanos, pero es necesario. O sea que sí es bueno que nosotros tengamos ese deseo, que el Señor levante ancianos, que el Señor establezca su autoridad en medio de la iglesia, pero también debemos ser conscientes que para que el Señor pueda hacer eso, Él necesita trabajar en la vida de ciertas personas y formar ciertas características. Porque muchas veces cuando se hablan de estas cosas, los hermanos comienzan, bueno, ya sabemos de esto, ahora nombremos ancianos. Pero para que el Señor pueda nombrar ancianos, Él mismo necesita hacer una obra en aquellos hombres. Dice Pablo que sea irreprensible. O sea, es necesario que el obispo sea irreprensible. Muchos hermanos al estudiar este texto dicen que es como si ese fuera el título. El hombre de Dios debe ser irreprensible, y más adelante comienza a describir en qué áreas de su vida él debe ser irreprensible. Hoy ahí vemos varias características. Hoy solo vamos a comenzar a estudiar una. Entre las características que se muestran del hombre de Dios, de ser irreprensible, son varias. Primero comienza a hablar de su vida familiar, de su carácter, pero hoy vamos a hablar especialmente al final del verso. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Ese es el tema que vamos a compartir hoy. Son varias características, pero no podríamos hablar de las otras sin que éstas ocupe un lugar preeminente en la vida de sus siervos. Y ahí en 2 Timoteo 2:24 Pablo vuelve a repetir las características de los siervos y vuelve a utilizar la misma frase. 2 Timoteo 2 verso 24. Dice Pablo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces vemos otra vez que Pablo repite, y siempre hemos dicho que cuando Dios se toma el asunto y lo repite dos veces, es porque es algo que es en serio. La misma escritura dice que cuando el Señor hablaba dos veces algo, era porque había que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hablar de que los hombres de Dios, los pastores, deben ser aptos para enseñar. La palabra acto en el griego es didácticos, ¿sí? De ahí donde viene la palabra didáctico. Es una persona adiestrada en la enseñanza, una persona competente con las capacidades para enseñar la escritura, una persona equipada, perfeccionada y procesada por Dios para que él pueda ejercer un ministerio en medio de la casa. Necesitamos que el Señor levante pastores, pero la excelencia y el ministerio principal del hombre de Dios, del anciano, del obispo, es traer la palabra del Señor a la casa. Eso es lo que la Biblia llama pastorear, apacentar, llevar las ovejas a un lugar donde ellas puedan alimentarse. Ese es el oficio de los ancianos. El anciano, el obispo, el pastor, por excelencia, es un ministro de la palabra. Vamos a hablar de eso, por lo menos un aspecto hoy. Vamos a ver primero, antes que todo, algo que dice el autor de la epístola a los Hebreos en capítulo 13, verso 20. Ahí el autor comienza a terminar su carta y comienza a hacer mostrar una especie del anhelo del corazón del autor en relación con los hermanos a los cuales les escribe, especialmente en este caso a los hebreos. Capítulo 13, verso 20. Y dice, Hebreos 13, 20, lo leo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos. O sea, el mismo Dios que envió a su Hijo
que resucitó a su Hijo, que hizo en la sangre de su Hijo el pacto eterno, el autor de la Epístola a los Hebreos dice: os ruego y anhelo que el mismo Dios os haga actos. Porque ciertamente cuando hablamos de las características de los ancianos y los pastores, no estamos hablando de algo que sea innato en nosotros, sino es algo que Dios tiene que producir en nosotros. Cuando Dios nos mira, Dios nos ve como tierra seca, y Él sabe que a una tierra seca Él no le puede exigir nada. Para que Él pueda obtener algo de esa tierra, Él tiene que trabajarla, Él tiene que ararla, Él tiene que sembrarla, Él tiene que cuidarla, Él tiene que enviar el agua, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y Él sabe que después con el fruto Él puede obtener algo, ¿sí? Dios no nos exige algo a nosotros, lo cual Él no puede hacer de nosotros. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos pastores que sean aptos para enseñar, estamos hablando de hombres en los cuales el Señor ha trabajado y ha puesto su mano sobre ellos. Estamos hablando de vasijas que el Señor ha moldeado según la necesidad de su obra y según las necesidades de su iglesia, ¿sí? Dice: os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea que para que poder perseverar en una obra buena y hacer la voluntad de Dios, Dios nos tiene que hacer actos, Dios nos tiene que capacitar. Pablo decía que él no tenía confianza en sí mismo, sino que su competencia, o sea, su capacidad para hacer la obra que Dios le había mandado, provenía de Dios mismo. Es un trabajo de Dios en sus siervos, haciendo, y la obra comienza en Él en vosotros. O sea, es un trabajo que Dios va a hacer, pero lo va a hacer ¿dónde? En nosotros primeramente. ¿Para qué? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, Él nos tiene un propósito, tiene buenas obras preparadas para nosotros, y Él necesita trabajar en nosotros. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que ciertamente si hemos recibido algo, si hacemos algo, es por una obra directa de Dios en nosotros, y la gloria y la honra le pertenecen a Él. Entonces vamos a hablar primeramente del llamado que Dios tiene para ciertas personas para esta función. Los ancianos, como los apóstoles, los mismos diáconos, Dios ciertamente los pone y ciertamente los llama. Pero una característica de un hombre que el Señor ha escogido para una labor es que Dios lo despierta para que él tenga un vivo y profundo deseo hacia su palabra. La relación nuestra del verdadero siervo de Dios con Dios está directamente ligada a su palabra. Pero ese mismo deseo, ese mismo anhelo que el Señor pone en sus siervos, proviene de Dios. Y esa es una característica de que Dios tiene un llamado para una persona. No sus dones, no sus talentos, sino su relación con la palabra. Entonces vamos a ver algunos pasajes en las Escrituras que nos muestran cómo el llamado comienza de Dios y Dios despierta a sus siervos para su palabra, ¿sí? Vamos a leer Isaías 44, verso 24. Aquel anciano, aquel pastor, aquel hombre de Dios que va a ministrar la palabra en medio de la casa, que va a servirle a los hermanos a través de su ministerio, de su predicación, de su enseñanza, primeramente Dios lo tiene que despertar para esto. Lo tiene que despertar a las Escrituras, lo tiene que despertar a su palabra. Dice Isaías 44, verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor. El Señor nos redimió para Él en Cristo, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo. ¿Sí? Por eso Pablo le decía a los corintios: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? O sea, si alguien aún tiene... Yo he visto hermanos que tienen un ministerio de la palabra que cuando tú los escuchas, tú dices: esto es increíble. Como un hombre débil, frágil, puede tener tal capacidad, tal poder, tal sabiduría para enseñar las Escrituras. ¿No lo has escuchado? Hombres que tú dices: esto, Señor, tanta luz, tanta gracia, que uno no haya dónde esconderse. ¿De dónde proviene eso? De Dios mismo. Jehová es aquel que hace todo. Y dice que extiendo solo los cielos, o sea, no necesita ayuda de nadie, que extiendo la tierra por mí mismo,
que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Él, el que hace todas estas cosas, dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo. ¿Sí ve? El siervo está ahí. Muchas veces encontramos pasajes en las escrituras donde el mismo profeta dice: estaba yo durmiendo y vino el Señor y me despertó. ¿Sí? ¿Ustedes han leído esos pasajes? O sea, muchos hombres tenemos en medio de la casa, pero una característica de que Dios va a usar a un hermano es que ese hermano, a pesar de su simplicidad, a pesar de lo que era antes, el Señor lo redime en Cristo, lo acerca a Cristo, y de una manera misteriosa, espiritual, personal con cada uno de sus hijos, Él comienza a despertarlo a su palabra. Él comienza a inquietarlo a su palabra. Es una persona que comienza a tener una sed especial por la palabra, un hambre por las escrituras. Los demás pueden estar en otras cosas, pero él se siente atraído hacia las escrituras. Puede estar en su cuarto durmiendo, puede estar en la reunión, puede estar caminando por la calle. Él comienza a sentir un vivo deseo acerca de la palabra de Dios. Porque ¿cómo un hombre va a enseñar la palabra de Dios cuando él mismo no la ama? ¿Cómo Dios va a perfeccionar y va a capacitar a una persona en algo en lo cual esa persona no siente el anhelo? Yo me acuerdo mucho, conocimos una iglesia de unos hermanos, y la esposa miraba al esposo y le decía: pero tú ¿por qué no enseñas? Pero tú ¿por qué no sientes la carga? Porque tú tienes características de anciano. Y él decía: pero yo no sé enseñar. Y él mismo manifestaba esa, como si no sintiera ese deseo. Nosotros no debemos forzar. Dios por su espíritu despierta a los que Él va a usar. Los capacita, los entrena. Yo me acuerdo una vez, yo estaba acostado en mi cama antes de una reunión, era recién convertido, estaba orando por la reunión y el Señor me trajo unos pasajes a la palabra y yo sentía como si el fuego me quemara y me quemara y me quemara, y en camino a la reunión no podía dejar de pensar en las palabras, no podía dejar en ese texto. Había sido por el Espíritu tan claro que eso sentía como si me consumiera. Iba a comenzar la reunión, la alabanza, la cena, y me la acerqué al hermano que iba a predicar: hermano, siento algo que no me lo puedo quitar de encima, me está agobiando. El Señor me dio una palabra y déjame decirla. Yo no voy a predicar, solo necesito decírselo a los hermanos, tengo la carga. Me dice el hermano: sí, se paró y le dijo: hermanos, Pablo ahí va a decir algo. Yo era recién convertido. Me acuerdo que me paré frente a los hermanos y dije: hermanos, es que el Señor me puso un texto, ni siquiera tenía mi Biblia ni nada. Me la prestaron, abrí la Biblia y comencé a leer el texto que el Señor me había dado, y sin darme cuenta, cuando volteé a mirar, llevaba 50 minutos hablando la palabra. El Señor nos despierta, Él pone su palabra en su boca, y es algo que nos une íntimamente al Señor. Y es una obra y es algo que el Señor haga en medio de su iglesia. Él mismo, por su espíritu, ponga su palabra en sus siervos. Mira lo que dice Isaías más adelante en el capítulo 50, verso 4. Hablando el profeta del mismo, pero cuando tú comienzas a leer estos pasajes, era la obra que Cristo iba a hacer, porque Cristo es la palabra de Dios mismo encarnada. Él es el mensaje vivo hecho realidad. Él es el verbo de Dios, ¿sí? Y dice Isaías 50, verso 4: Jehová el Señor, porque Él es el que hace todo. Mira lo que dice: me dio lengua de sabios. Hay personas a las que el Señor inmediatamente se convierte. El Señor les da la capacidad de hablar sabiamente. Muchas veces ni siquiera era una característica natural. Usted se acuerdan el caso de Moisés: Señor, pero ¿cómo voy a ir si soy tartamudo? Y acá le dijo el Señor: ¿acaso yo no creo la lengua? ¿Sí? Cuenta el hermano Armando Alducín, y cualquiera que escuche al hermano Armando Alducín nota que el Señor le ha dado lengua de sabios, que era tartamudo antes de convertirse. Y el Señor despierta, y el Señor da la gracia, y el Señor da la capacidad para que sus siervos ministren. ¿Para qué? Porque el Señor tiene un propósito. El Señor sabe que la iglesia se cansa, que la iglesia a veces es débil, y Él necesita hombres que infundan vida, que infundan aliento, que traigan los oráculos de Dios, el pensamiento de Dios, la vida de Dios a través de la palabra, para saber hablar palabras al cansado. Y mira que esa relación entre el Señor y su siervo que ha de ministrar la palabra es diaria y es constante.
despertará mañana tras mañana, que despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso es lo que en el Nuevo Testamento saben qué es, hermano, revelación, iluminación. Hay personas a las que el Señor le abre las escrituras, les da entendimiento. Ellos no necesitan esforzarse, ellos no necesitan hacer nada. Dios por su Espíritu, cual maestro en nuestro interior, comienza a alumbrarnos los textos. Esa es una obra de Dios con sus siervos, una obra preparándolos, ¿para qué? Para la iglesia, porque acuérdense del pasaje de Efesios 4, el mismo que ascendió es el mismo Cristo que dio dones, o sea, hombres a la iglesia, y a unos Él los constituye para apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas. ¿Qué es eso? Dios es el que da a los hombres a la iglesia. Es una obra de Dios preciosa y necesaria. Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, porque realmente, naturalmente, ¿quién de nosotros tenía la intención de buscar al Señor? Si no fue Él que nos buscó primero. Me acuerdo que cuando me convertí, nosotros íbamos a unas reuniones de jóvenes, y después de la reunión de jóvenes que se acababa como a las 5, los hermanos tenían unos estudios que se llamaba la Escuela de la Obra, que era un seminario muy, muy precioso, donde se estudiaban varias materias, pero era algo del Señor y algo de la comunión de los hermanos. Entonces la reunión se acababa a las 5 y a las 6 comenzaba el Cuando yo me convertí ya estaban haciendo eso. Entonces me decían los hermanos, vamos a la Escuela de la Obra. Y yo, no, vamos a la Escuela de la Obra. Y yo les decía que no. Entonces yo les decía, no, hermanos, que la palabra dice, no os hagáis muchos maestros entre vosotros, porque eso es para mayor condenación. O sea, yo decía, ¿para qué tanto estudio de la palabra si eso nos pone más responsabilidad delante del Señor? Yo era nuevo. Entonces los hermanos me insistieron. Un día me insistió tanto una hermana que fuimos a la Escuela de la Obra. Y cuando yo me senté en la Escuela de la Obra, yo no me acuerdo ni siquiera cuál era la primera materia que íbamos a estudiar. Cuando el hermano comenzó a leer, porque muchas eran lecturas, otras enseñanzas, yo sentí como si el Señor me abriera el oído. Y sentí en mi corazón vergüenza porque había estado menospreciando algo que el Señor había preparado para nosotros. Era el estudio de la palabra, y esos años fueron tal vez los años más preciosos en mi vida cristiana. Tiempo delante de la palabra, y eso lo hace el Señor. Nosotros muchas veces, voluntariamente, nosotros somos a veces, hay una palabra que nos caracteriza, nosotros a veces somos sí, rebeldes, pero no hay otra palabra, se me va, de pronto ahorita me acuerdo, nosotros somos reacios, sí, algo así. Nosotros a veces somos reacios a las cosas de Dios, pero llega un momento que el Espíritu nos toca. Y el Espíritu derriba toda nuestra dureza. El Espíritu coge como si cogiera un pedazo de carne y nos lo quitara del oído, y nos destapa el oído para Él. Eso necesitamos, hombres con un corazón dispuesto a la palabra del Señor, y eso solo lo puede hacer el Espíritu del Señor. Como aquella época de Esdras y Nehemías, cuando la reedificación dice, y aquellos que el Espíritu de Jehová despertó para volver a Israel, porque no todos tienen ese despertar. Y lo más terrible es poner en la iglesia una persona que no tenga la carga del Espíritu. Lo va a hacer con su fuerza. Ahorita vamos a ver lo terrible que eso puede ser en la casa de Dios. Y dice, me abrió el oído, pero también hay responsabilidad del hombre. Una cosa es lo que Dios hace, y otra cosa es como el corazón del hombre responde al llamado de Dios. Y yo no fui rebelde. Sí, porque Jonás, necesito que vayas a tal lado, y se fue para el otro. Jonás fue rebelde, y lo que le costó su rebeldía, ¿no? Pero dice, ni me volví atrás, porque como el Señor dice que hay personas que no son dignas del reino. ¿Cuáles? Los que ponen su mano en el arado y vuelven atrás. O sea, los que son infieles al llamado y al ministerio que el Señor les da. Uno de los casos más preciosos, como el Señor habla de despertar la palabra, es el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 4. Mira lo que dice el profeta. Dice, ahí adelante, 2 libros adelante, 3 libros. Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo.
Antes que te formase en el vientre te conocí. Y esas son las palabras que Pablo usa en Gálatas para hablar del llamado del Señor. Y antes que nacieses te santifiqué. Mira esa palabra, lo apartó. Y te di por profeta a las naciones. O sea, imagínate, el Señor llama a Jeremías. Jeremías, te di por profeta a las naciones. Jeremías se ve y es un niño. Es un joven inmaduro. Jeremías es un niño. Moisés es un anciano. ¿Qué eso muestra? Dios usa al que Él quiere. No depende de nuestras capacidades. Si somos ancianos, si somos jóvenes, el Señor es poderoso para hacer su obra en cualquier vasija. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño, soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y mira, el Señor no solo habla, sino que una de las características cuando Él llama a su siervo es que Él le hace comer a su siervo su palabra. ¿Sí? Como en Apocalipsis y Ezequiel y varios, y le dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Te acuerdan de Isaías 6? ¿Quién irá por nosotros? Pero el profeta será visto ¿qué? Con labios inmundos. Y el Señor hace una cosa, nos quita los labios inmundos, los rejuvenece y pone su boca en nosotros. Y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, el Señor llama a Jeremías, aparta a Jeremías desde pequeño, lo guarda ciertamente. ¿Quién sabe qué características tenía su vida, su ambiente familiar? Todo preparado para el ministerio que Jeremías iba a tener. Así como Pablo. ¿Tú crees que era coincidencia que los papás de Pablo fueran celosos con la ley, que lo hicieran esforzarse en la ley, que hubiera sido fariseo? No, todo eso en algún momento, toda la ley que él se había memorizado, todo lo que él había aprendido, en algún momento cuando Cristo lo volviera a él, todo eso iba a ser útil, todo eso iba a ser bueno. ¿Sí? Lo apartó desde el vientre para él. Mira lo que dice Jeremías más adelante en el capítulo 20. Ciertamente la característica del hombre en la palabra de Dios es el peso que él siente en la palabra. Es ese fuego interno que lo quema cada vez que él está delante del Señor y delante de su palabra. Es aquel hombre que se doblega, dice Isaías, ¿quién se acercará al monte de Jehová? El limpio de corazón, el que no ha elevado, el limpio de manos, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. El humilde, el que se humilla delante de él y el que tiembla a su palabra. Hay muchas personas que al encontrarse con la palabra para ellos es bueno, solo la enseñanza del domingo, ellos se alimentan, o es algo allá, es algo, no es tan importante. Hay unos que tiemblan. Hay unos que les pesa, hay unos que les arde por dentro, hay unos que constantemente están sintiendo ese fluir del Espíritu que los vuelve a la palabra de Dios. Esos son los que han de ser pastores, esos son los que han de ser maestros. Mira cómo dice Jeremías en el verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Uy, qué palabras tan preciosas. ¿Qué es eso? Cuando la palabra del Señor comienza a tener peso y a tener peso y a tener peso. Y ella misma, miren hermano, nosotros no necesitamos convencer a nadie que venga al ministerio. Nosotros no necesitamos convencer a nadie que se santifique. Nosotros no necesitamos convencer a un hombre que se sacrifique por la obra de Dios. Dios mismo hace eso en el corazón de sus siervos y los hace a través de su palabra. Él los conquista, Él los apasiona, Él los enamora, Él los seduce, Él los atrae a Él por medio de su palabra. Ellos son como aquella mujer en Cantar que grita, ¡oh! Cuán hermosos, cuán deseados son los besos de tu boca. ¿Saben cuáles son los besos de la boca de nuestro Señor? Su palabra, aquello que sale de Él y nos atrae, nos seduce. Como un día un hermano compuso una canción y la canción decía algo así, que el Señor nos trae al desierto
y nos muestra su camino. Y cuando Él nos muestra su camino, nos derriba nuestros sueños. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos planes de hacer esto, queremos hacer esto, queremos estudiar esto, queremos vivir de esta manera. Pero un momento Cristo en la cruz es mostrado y su amor derramado por nosotros comienza a derribar nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos, y es tal el poder que tiene la palabra de Dios que nos puede llevar a renunciar a todo y volvernos única y exclusivamente a aquel que nos ama. Me sedujo, me atrajo. Miren, hermanos, nuestra relación con Dios no puede ser ajena a la palabra de Dios. Dios nos atrae por su palabra. Las emociones, ciertos eventos, ciertas circunstancias son útiles y el Señor lo puede usar, pero no hay nada más verdadero y puro que un hombre haya sido comprometido delante de Dios por su palabra. Que el hombre reciba un llamado directo del Señor y lo encargue de algo especialmente. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día has sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Qué cosas, ¿no? Cuando viene la palabra, cuando viene el llamado, el Señor va a permitir que nuestro llamado sea aprobado. El Señor va a permitir que las personas nos menosprecien, que nos tengan por impuros, por indignos, que se dedicó a Dios, que va a predicar la palabra, que va a servir en el ministerio. No. Yo me acuerdo, bueno, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, cada vez que el Señor le hablaba a Jeremías, lo que el Señor le hablaba a Jeremías lo llevaba más bien en vez de hacer popular, a ser reconocido, a un conflicto con el mismo pueblo. La palabra era terrible para Jeremías porque le causó persecución, angustia, pero eso estaba preparando a Jeremías para hacer un verdadero vaso. Y yo dije, no me acordaré más de él, dijo Jeremías. Ya no quiero saber más del ministerio, ya no quiero saber más de la palabra, ya estoy cansado de las pruebas, ya estoy cansado de las circunstancias. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, a pesar de que él quería rechazar lo que el Señor le había puesto y el camino que le había encomendado, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo me acuerdo hace unos años, comenzamos a pasar unas pruebas terribles y yo dije, no, pues Señor, yo me voy de acá y me voy a una congregación. Y me fui un domingo para una congregación, estaba ya sentado y el Señor comienza a hablarme al corazón. ¿Esta es mi iglesia? ¿Esto es lo que yo te he mostrado en mi palabra? ¿Tú puedes abandonar porque tú sientes o no tú sientes? ¿Y dónde está mi palabra? ¿Dónde está mi palabra? No pude ni 15 minutos, me tocó salir que habíamos visto tan claramente lo que era la iglesia que no podíamos. Hace poco, hace como 2 años, me acuerdo que estaba orándole al Señor y yo decía, Señor, acá el ministerio no vale nada, Señor, menospreciado por fe, nadie valora el sacrificio de esto, Señor. Si yo me voy de pastor en algún lado, buen sueldo. Y una vez se me acercó una persona y me dijo, mire, con el conocimiento que usted tiene y la palabra, mire, allá sube rápido, le dan casa, le dan carro. Y yo en mi crisis, Señor, mira. Y el Señor me dice, ¿y qué dice mi palabra? ¿A qué vas a servir? Porque a veces cuando el Señor nos ha hablado su palabra, muchas veces naturalmente por las circunstancias nosotros tenemos la tendencia a abandonar. ¿Sí? ¿Cuántas personas les ha mostrado el Señor la iglesia? Ven el conflicto y salen corriendo. Así me pasó a mí, cuando salí corriendo el Señor me puso en el cuello la palabra. ¿A dónde vas? Señor. Pero mira cómo decía Jeremías, ay, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué es eso? Él trató de apagar el fuego. Qué cosas, ¿no? Y no pude, o sea, eso era mayor, eso era poderoso. Y eso a mí me llena de una plena confianza en la palabra, hermano. Lo que no pueden hacer los regaños, lo que no pueden hacer la mano, la fuerza de nosotros, la puede hacer la palabra de Dios. Pedro dice, apacentad a las ovejas que están entre vosotros, no por fuerza,
Nosotros no debemos forzar las cosas ni retener a las personas en la fuerza, pero ciertamente creemos que la palabra de Dios, como decía Pablo cuando se despide de los ancianos, es poderosa para solidificarnos. Amén. Y es poderosa para poner un firme fundamento en nuestra fe. Hay algo terrible, hermano, cuando un ministro, cuando un pastor, cuando un anciano está ejerciendo un ministerio según el llamado de Dios y por la palabra de Dios, él puede ser bastante útil para la edificación de la casa. Pero cuando una persona es puesta en el pastorado, puesta en la enseñanza, y en él no ha pesado este peso del Espíritu, esta palabra de Dios no ha sido puesta en su boca, él puede ser anciano, él puede pastorear, pero va a causar mucho daño en la iglesia. Lo más terrible, aún en medio nuestro, es ver lugares donde hay hermanos que presiden y cuando tú los escuchas, tú te das cuenta que ellos no tienen el peso de la palabra en su boca y en su casa, que no tienen la gracia y la capacidad de Dios para enseñar, que no pueden instruir a los creyentes porque ellos mismos se les nota un vacío en cuanto a la palabra de Dios. Pero lo triste es que cuando las personas no tienen la palabra de Dios, ellos de alguna manera van a servir, así sea con sus fuerzas. O es con el Espíritu o es fuego extraño. O es con la sabiduría de Dios o es con la sabiduría del hombre. En el tiempo de Jeremías pasó eso. Habían profetas de Dios como Jeremías que el Señor despertó y puso sus palabras, pero también habían hombres que enseñaban en el pueblo y no habían sido puestos por Dios. Dios mismo denuncia esa clase de ministros, esos falsos profetas. Jeremías capítulo 23 verso 9. Y es importante que nosotros veamos para que realmente cuando el Señor levante esos hombres, nosotros podamos reconocer los que son verdaderamente puestos por Dios y también abstenernos, guardarnos, como dicen las Escrituras, de todo falso ministro. Jeremías capítulo 23 verso 9. En medio de ruinas y todas las cosas que vivía Israel en esos tiempos, Dios tenía verdaderos profetas, así como Jeremías, pero también abundaban los falsos. Así en medio nuestro hay verdaderos hombres de Dios, pero también hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos ancianos. ¿Sí? Hay personas que Dios ha puesto, hay personas que los hombres han puesto, hay personas que Dios ha puesto, hay personas que a sí mismos se han puesto. ¿Sí? Mira lo que dice Jeremías capítulo 23 verso 9. A causa de los profetas, cuando nosotros veamos el ministerio de profetas, el profeta no es necesariamente el que anuncia el futuro. El profeta es el que trae los pensamientos plenos de Dios al pueblo según la necesidad. Cuando tú miras Jeremías no habló mucho del futuro, hablaba de la condición espiritual del pueblo volviéndolo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y dice que el Señor, a causa de los profetas de mi pueblo, dice el profeta, está quebrantado dentro de mí. El corazón del profeta estaba quebrantado por causa de los profetas. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. O sea, Jeremías, el Señor lo despierta para la palabra. Y una cosa que es curiosa, como el mismo Señor le dice a Jeremías, es que Jeremías, si tú disciernes entre lo bueno y lo malo y haces diferencia entre lo limpio y lo impuro, tú serás mi profeta. Cuando Jeremías comienza a discernir, comienza a darse cuenta que aquí está el Señor, aquí están sus santas palabras, pero aquí también hay falsedad. Y esa falsedad comienza a cargar y a enfermar al profeta, aún sus huesos se enfermaban. Y dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Porque esta es una de las consecuencias cuando no hay palabra en el pueblo de Dios. Cuando no hay palabra, cuando no se trae la voluntad de Dios, cuando no se trae el oráculo de Dios al pueblo, el hombre es dejado a sus pasiones y sus deseos. Por eso tanto pecado. Porque aún el pastor, aún el ministro, por medio de su palabra debe atravesársele a los pecados de los hermanos. Debe condenar el pecado del hermano. Debe ponerse y decirle al pecado, esto es pecador. Y al pecador decirle, arrepiéntase. Porque si el ministro, al hablar la palabra, no denuncia el pecado, no llama al arrepentimiento al pecador, su sangre recae sobre él, como le dice el Señor a los atalayas. Si usted se calla, la sangre de ellos es culpa suya. O sea que el ministro tiene que tener la responsabilidad de ir a Dios
recibir la palabra de Dios y darla al pueblo. Así esa palabra saque a la luz nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el ministro a través de la palabra va a servirle ¿de qué? De obstáculo al pecado del pueblo. Cuando en el ministerio de la palabra no se denuncia el pecado y el error, en la iglesia le pierde el temor a Dios y fácilmente se extravía. Si aún teniendo un ministerio claro, firme, denuncia el pecado, muchos se saltan la brecha y lo hacen. ¿Cuánto más si no lo hubiera? Pero una de las características de los falsos es que como ellos no están cerca de Dios, no tienen un temor de Dios, ellos para ganar el favor del pueblo nunca denuncian el pecado. ¿Se vuelven qué? Se vuelven lisonjeros. Nosotros debemos tenerle miedo al maestro lisonjero y huir. Ese que te dice, tú eres, tú puedes, lo que tú, bueno, el que halaga a las personas, el que aplaude a las personas. Generalmente siempre que Dios viene a nosotros, viene a examinarnos y a corregirnos. Porque generalmente nosotros tenemos la tendencia natural a extraviarnos. ¿O no es así? ¿Cuántas veces usted ha durado años cometiendo errores, pecando y viene el Señor y le dice una palabra y lo que le habló es para corregir toda esa vida torcida que usted tenía? Nosotros somos madera de acacia, madera torcida, hermanos, que el Señor necesita enderezar y corregir. Y los instrumentos que Él usa para corregirnos y enderezarnos son su palabra. ¿Sí? Pero cuando no hay palabra, la tierra está llena de adulterios. Por eso tú ves grandes congregaciones o pequeñas. Cuando no hay palabra, las vidas familiares de los hermanos, aún de los ministros, carecen de santidad, carecen de temor. Se ven cosas que ni siquiera en el mundo se ven, hermanos. A causa de la maldición, la tierra está desierta y no hay vida espiritual. Se dice avivamiento en grandes lugares, pero las ciudades se corrompen y entran en el pecado, tras la inmundicia. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala. Mira esa palabra, los pastizales del desierto se secaron. Nosotros aquí en la ciudad cuando llueve decimos, ¡oh, qué mal día! Pero la gente que siembra y todo, que vive en el campo, para ellos los días buenos es cuando llueve. ¿Sí? Porque misteriosamente el agua cae, aún nosotros lo vemos en el pasto seco, feo, pero inmediatamente llueve y tú al otro día lo ves como si él tomara otro color. Sí. Así es la vida de los creyentes. Estamos lejos del Señor, estamos secos, olemos feo, peleamos, estamos en la carne, estamos duros. Y a veces llegamos así a la reunión y comienza el Señor a moverse por su palabra y todo como que comienza a cambiar. Nosotros podemos pasar, hermanos, de un momento de ira, de rabia, de dolor, de amargura, a un momento de gozo, de paz, por solo una palabra de Dios. A través de la palabra, a través de leer tu Biblia, a través de leer un libro, la palabra nos cambia. Podemos pasar una semana peleando y abrimos las escrituras o un hermano nos habla acerca del odio, del rencor y eso como que nos cambia. ¿Qué hizo que la tierra cambiara y floreciera, cambiara el color? La palabra. Por eso es tan necesario en medio del pueblo de Dios la palabra. Y dice, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala. O sea que hay personas que pueden correr la carrera, hermano, de una manera mala. Servir a Dios de una manera mala. Ser valientes. Pero mira lo que dice. Y su valentía no es recta. No todos los que se esfuerzan, no todos los que trabajan para la obra del Señor tienen la aprobación del Señor. Tienen las características del Señor. Yo me acuerdo, una vez estaba viendo una carrera de los Olímpicos. Yo no me acuerdo, creo que esa donde ellos que caminan así como chistoso, que son largas, no me acuerdo el nombre de esa competencia. Y venía uno así, y eso pasaba y cuando pasa la meta y comienza a celebrar, cuando se le acercan los árbitros de la competencia, comienzan a mostrar las fotos. Usted infringió, porque usted no puede levantar los pies del piso y algunas características. Sí, usted infringió y cometió tantas fallas, usted queda descalificado. Y él ya estaba celebrando. Así hoy en día hay muchas personas que celebran, se enorgullecen de sus ministerios, pero su valentía y su correr no es conforme a las escrituras.
No son hombres que el Señor ha puesto, son hombres que se han puesto a sí mismos. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos o impuros, tienen cosas malas en su corazón. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Imagínate lo terrible. El Señor veía su casa, veía sacerdotes y profetas que en sus ministerios solo había maldad, solo había cosas desagradables al Señor. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Y eso es muy interesante. Nosotros hoy en día, cualquiera que dice, yo soy profeta, nosotros lo recibimos. Pero la Biblia siempre dice que nosotros examinemos la profecía. Un día, Benny Hill, hace como 20 años, se paró y dijo, el Señor me ha mostrado que Él este año le va a quitar la vida a Fidel Castro y Cuba va a ser libre. Así lo dijo, en un canal de televisión donde eso lo escuchan en más de 30 países a nivel mundial. Y mire, esta es la hora que ni Fidel Castro ha muerto, ni Cuba ha sido libre. ¿Eso qué es? Un desatino. La Biblia dice, cuando el profeta de su corazón profetizar y lo que profetizó no se cumple, el tal es un falso. ¿Por qué? Porque hay desatinos. Guillermo Maldonado vino aquí a Ecuador, me parece que fue. Había una cristiana que iba a ser candidata a presidente, la cogió, le impuso manos y le dijo, el Señor te ha dado tu país, vas a ser presidente. La mujer se embistió con su candidatura, hizo una cantidad de cosas, ¿y qué pasó? No se cumplió. Hoy en día tenemos emisoras de canales cristianos. Este es el año de la prosperidad. Y comienzan a profetizar y no se cumple. Eso es falsedad. ¿Sí? Mira lo que va a decir el Señor mismo acá. Dice, profetiza en el nombre de Baal. ¿Saben cómo Baal también es le llamaban el Señor? O sea, profetizar en el nombre del Señor. A veces las personas dicen, te voy a traer una palabra en el nombre del Señor. Pero así se le llamaba a Baal. No todo el que me dice Señor, Señor. Hay unos que están hablando de Baal diciendo Señor, Señor. Y dicen que es el Dios de la prosperidad, el Dios que hace llover, el Dios que enriquece. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. Eso es lo terrible del ministerio de la palabra no puesto por Dios. Así como el hombre de Dios puede llevar al pueblo a Dios mismo, así mismo le puede cerrar las puertas de los cielos. Como le dice el Señor a los fariseos, ustedes que ni siquiera entran y no dejan entrar, ustedes cierran las puertas del reino a las personas. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Miren, hay un profeta un super apóstol y profeta que se llama, yo lo tengo en la página, se llama, bueno, el hombre tiene una página y dice esto, este año, comienza a profetizar, a comienzo de año siempre, el año de la prosperidad, porque el 2014 cuando tú sumes el 4 con el 5, eso es el número y comienza a hablar. Todos los hermanos cogen la página de él y la examinan. Y asimismo abren la página de una bruja. Ustedes se podrán encontrar que todo lo que este hombre hizo lo decía la misma bruja, hermanos. Ronnie Chávez se llama. Y saben que ese es el superapóstol que viene y le da cobertura a varias grandes denominaciones aquí en Bogotá. Profetizan como brujos, ¿sabes? Usando el mismo lenguaje de los brujos, usando las mismas maneras de los brujos, vendiendo pócimas como los brujos. Eso es terrible, ¿verdad? Y sucede hoy en día. Y dice, cometían adulterios y andaban en mentiras. Lo que dice Pablo en las estas, el hombre de Dios debe ser ¿qué? Marido de una sola mujer. Pero hoy tenemos, mira, hace poco me tocó quitar un libro de la página. Un libro que alguna vez escuché a una persona recomendarlo, y es un libro que habla de biografías de hombres de Dios de la historia. Entonces yo lo conseguí y lo leí. Son 2 tomos gruesotes y tenía cosas, bueno, el libro en sí cuando lo leí no me llamó mucho la atención. Y en estos días estaba buscando para una de las prédicas de los jueves, estaba estudiando algo de los pentecostales y carismáticos en Estados Unidos, cuando me apareció el nombre de unos hermanos y decía los grandes escándalos de los carismáticos, algo así en el siglo XX.
Y comencé a leer, y cuando se me vino un nombre, pero así conocido. Y el pastor era un pastor de una iglesia conocida, grande, y salió a la luz reconociendo que tenía una relación homosexual. Imagínate lo terrible, un pastor reconoce que era homosexual, que tenía una relación homosexual teniendo su esposa. Y saben que los hermanos quisieron ponerlo en disciplina y no siguió con su ministerio. Y cometían adulterios. Cuando me di cuenta, y yo leí el nombre del pastor y dije, que se me hace conocido. Y en estos días que estaba revisando la página, ¿cómo no que el libro era del tal fulano? Qué cosas, hermano. Y así está llena la iglesia. El pastor se casa con otro en Chile, ¿saben qué leí? Es que es unas cosas que no se imagina que pasa. Él está casado con su esposa. Y en medio de la congregación el Señor le da como una mujer la gracia de hablar. Entonces él la pone como copastor a ella. Sí, él es el pastor y le da ministerio a otra hermana. Y él dice con el tiempo que el Señor lo visitó y le habló. Y dice que el Señor le mostró que su esposa se iba a morir. Y que él se iba a casar con la copastora. ¿Saben qué hace el sinvergüenza? Es que le compra un seguro de vida a su esposa para que cuando su esposa se muera, con la plata del seguro de vida de ella, comprar el super templo que el Señor le había prometido. ¿Qué tal el sinvergüenza? Y los cristianos escuchan semejantes atrocidades y siguen creyendo en esos sinvergüenzas. Y lo chistoso es que la esposa no se le ha muerto. Pero imagínate las palabras tan terribles. Por eso es necesario, ¿sí? La palabra nos advertía para guardarnos de los peligros. Cometían adulterios. Qué cosas, ¿no? Y andaban en mentiras, falsas enseñanzas. Aún para nosotros mismos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros fácilmente. Yo me acuerdo que hace un tiempo, yo no sé, en algún momento lo debía escuchar porque uno no habla nada de lo que uno no escucha. Yo me acuerdo cuando era recién convertido, llegaba a comer y ponía enlaces. Yo creo que fue en esos tiempos. Y un día enseñando y les dije a los hermanos de hace tiempo, dije, hermanos, es que nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos porque según lo que hablamos las cosas van a suceder. Y en estos días un hermano coge y desenmascara todo el ministerio de palabra, de fe y comienza a denunciar esa falsa enseñanza. Y yo me comienzo a acordar que alguna vez había dicho eso. Y yo dije, uy Señor, ¿de dónde saqué eso? Uno fácilmente se deja llevar por mentiras, fácilmente se deja extraviar. Hay un hermano que viene cada rato a visitarme, él no es constante en las enseñanzas, él no es constante en las reuniones, y a veces me siente y me dice, uy hermano, escuché una prédica tremenda. Y yo, sí, ¿de quién? Cuando comienza a nombrarme las prédicas tremendas que escucha, son personas que enseñan pura falsedad. ¿Dónde está el error? Cuando tú no estás constantemente en la palabra, tus sentidos espirituales pierden el discernimiento. Miren, una de las palabras que más carece el pueblo en nuestros días es esta: discernimiento. Comen lo bueno como lo malo. Comen lo bueno como lo malo. Pero ¿qué de malo tiene que yo escuche antes que le dicen los jóvenes? Sí, ¿por qué? Porque no tienen discernimiento. El discernimiento, ¿qué lo da, hermano? La palabra de Dios. Por eso ya debe abundar, para que los cristianos tengan sus sentidos ejercitados y puedan recibir lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Un hermano en estos días me lo decía como si fuera algo bueno. Me dice, hermano, es que yo he aprendido a recibir todo lo de Cristo, de cualquier hermano, no importa quién sea. Le dije, hermano, ten cuidado. Porque nomás el hecho de tú aprender a recibir lo de Cristo, eso ya requiere discernimiento. ¿Cómo tú sabes que lo que tu hermano te está hablando o no te está hablando es de Cristo y no es de Cristo? Por discernimiento. ¿Saben qué dice el autor de la epístola a los Hebreos? La palabra de Dios es penetrante, de doble filo, que divide, hace una separación entre ¿qué? Entre lo que es de nuestra alma y lo que es de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es lo que es de Dios por su palabra y nuestra alma es lo que somos nosotros mismos. Muchas veces un creyente nuevo dice, es que el Señor me dijo, y cuando está hablando es el mismo, es su alma. El Señor me mostró. A veces uno se encuentra a unos hermanos, es que el Señor me mostró cuál va a ser mi esposa. ¿Qué va? Se soñó que había comido frijoles, le gusta una muchachita y se soñó con ella.
Pero a veces los hermanos se dejan guiar. Pues mire, yo conozco una persona que supuestamente el Señor le mostró con quién se iba a casar, después casi se enloquece porque esa persona se casó con otro. El Señor no le mostró. Ella se dejó llevar por sus sueños, porque nosotros no debemos llevarnos por nuestros sueños ni lo que sentimos. Debemos permitir que la palabra de Dios nos penetre y separe y nos muestra qué es de Dios y qué es mío. Porque tal vez yo me puedo estar siguiendo a mí mismo sin darme cuenta. Y lo único que puede hacer separación verdadera es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones creyendo que era el Señor, bendiciéndonos, ayudándonos con el camino? A través de su palabra el Señor nos mostró que no, que nos seguimos a nosotros mismos y nuestros ídolos. Por eso es necesario que los hombres de Dios tengan una espada filosa para que penetre y rompa. ¿Sí? Qué cosas. Y dice: cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. ¿Sí? No denunciaban el pecado, no atacaban el pecado, porque es que el juicio venía sobre el pueblo y el pueblo no era consciente. ¿Por qué? Porque estos, cuando ya viene el juicio de Dios, estos están gritando prosperidad, prosperidad y paz, y en vez del pueblo arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios, el pueblo está viviendo en sus placeres y deleites. Y no saben, como leía el Salmo nuestra hermana, Jehová listando su espada, sus armas de juicio, sediento de hacer justicia en la tierra. Los hombres no se preparan y viene el juicio. ¿Pero por qué no se preparan? Porque los que han sido llamados a ser atalayas del pueblo no levantan la voz. Y fortalecían las manos de los malos. ¿Cuántos pastores los invitan a cualquier lado, al Senado, al Congreso? Senadores, levanten, vamos a orar por ustedes, vamos para que el Señor los bendiga. Sí, el Señor puede orar, puede bendecir, pero primero necesita que los hombres se arrepientan. Porque ¿cómo el Señor va a bendecir a una persona que está andando mal? ¿Sí? Eso es fortalecer. Eso es, como le decía Juan el Bautista a sus oyentes: ¿quién los enseñó a huir de la ira de Dios? Hoy los que enseñan a huir a las personas de la ira de Dios son los mismos pastores. Prometen cosas que Dios no promete, hablan cosas que Dios no ha hablado. Por eso es necesario que el Señor despierte a sus profetas. Mira cómo lo dice ahí. Estamos en el... para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Hoy así es, hermano. Y tú ves iglesias con una tendencia homosexual, ministros homosexuales, ¿sí? Personas homosexuales que cogen y traducen la Biblia y quitan, porque la única manera que lo puedas hacer y aprobar eso es que tú quites los versículos. Pero porque hay personas que permiten el pecado, porque no hay conocimiento de la palabra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Mira lo curioso, hermano. La palabra de Dios es como un espejo, pero cuando yo le doy en la espalda al espejo, me vuelvo un hipócrita. Me miro según lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo soy. No hay nada más terrible, miren. Los grandes hipócritas no se encuentran entre el pueblo de Dios, hermano. Los grandes hipócritas de nuestros tiempos, muchos se encuentran en los púlpitos, en el ministerio. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Por qué? Os alimentan con vanas esperanzas. Dios te va a prosperar, Dios te va a enriquecer, Dios va a hacer esto contigo, tú vas a hacer puras vanas esperanzas.
puras vanas, un falso evangelio que centra el corazón de Cristo en las personas, no en Cristo sino en otras cosas. Hace poco nos acercamos a una persona la evangelizó y está asistiendo a un lugar grande aquí en Bogotá y comenzó a hablarnos, no, el Señor me ha hablado y sí que te he dicho que me va a prosperar, que va a pagar la deuda de mi hipoteca, que me va a dar esto y que me da esto, y yo me aferro a su palabra y siembro en el nombre del Señor va a... Porque Cristo no trae esas esperanzas, Cristo no trae ese evangelio a nosotros. Ese es un evangelio apóstata, es un evangelio anatema, que no tiene como centro a Cristo, ni la obra de Cristo, ni el reino de Cristo, ni las cosas de Cristo. Mira lo que sigue diciendo. No os escuchéis, o sea, el pueblo tiene que discernir y guardar sus oídos. Uno de los pecados de la iglesia, de las iglesias en Galacia, que era que toleráis otro evangelio. O sea, un hermano dice, pero ¿qué tiene de malo que yo ponga enlace? ¿O qué tiene de malo que yo escuche a tal predicador? Que tú toleras una falsa enseñanza, una enseñanza mezclada, un evangelio contrario. Y eso trae consecuencias. Claro, de pronto en enlace hay uno u otro que se salve. Sí. Pero hay maestros que si tú identificas que tienen algo errado, tienes que guardar tus oídos. ¿Sí? No tolerar eso, no escuchar las palabras de los profetas que os profetizan. Mira lo que dice, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. ¿Sí? Casi todas las veces que usted escuche, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Espíritu. Como un día le dijo un predicador a George MacArthur, un predicador carismático famoso en Estados Unidos. Todos los días que estoy afeitándome, le decía John MacArthur, el Señor viene y me visita y se sienta a hablar conmigo mientras me afeito. Todos los días. Y el hermano John MacArthur lo miró como... Entonces le dijo, ¿no me crees? ¿No tienes fe para creerme? Dijo el hermano John MacArthur, eres un mentiroso. Si Cristo viniera a visitarte no podrías estar ni siquiera en pie. Ni aún siquiera casi de rodillas. Ni siquiera, todos caían como muertos. Y este es que se afeitó. Mentiras, hermano. Visión de su propio corazón, engañan a los cristianos. Y lo curioso es cuando un hermano dice, hermanos, el Señor me visitó y me dio una visión, y todos como que no esas palabras ya luego los llenan de expectativas, cuando la persona habla muchas veces de su propio corazón. Muchas veces son engaños. Por eso es tan necesario que los pastores que el Señor levante sean hombres de la palabra escrita. No de sus, porque ese es el problema. Cuando tú no predicas la palabra del Señor, o predicas la palabra del Señor, o predicas lo que hay en tu corazón. Muchas veces atentando contra la palabra. No de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo. O sea, a los que pecan y ofenden al Señor. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hay emisoras que le dicen a las personas, mire, no importa, usted es creyente o no es creyente, no importa. Hay un principio espiritual que gobierna en la tierra. Es el principio de sembrar. Si usted siembra, el Señor va a prosperar su negocio. No importa que el negocio sea una cantina, una discoteca, un casino, no importa. El principio espiritual está. El Señor siembra y los que siembran recogen. Lo que pasa es que no explican qué siembran. Y mira lo curioso, un hermano decía, no hay nada más terrible que cuando tú vas tras tu idolatría, el Señor te cumpla tu deseo. Porque te prospera y ¿qué pasa? Que tú crees que estás bien. Y sigues y no hay arrepentimiento. ¿Sí? Porque eso es miren hermano, un juicio de Dios es cuando tú dices, yo quiero esto. Que búscate un hombre de Dios que te ame. No, yo lo amo, él me gusta, yo quiero. No hay más juicio de Dios cuando él te concede tu corazón. ¿Qué va a hacer? Lo que dijo el profeta. Vas a beber hiel, amargura. ¿Por qué? Porque profetizaste de tu propio corazón. Porque decidió su propio corazón. Y es un juicio. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Dicen atrevidamente, paz tendréis.
y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, y esa es la pregunta del Señor, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Sí ven el contraste? Está el falso, pero están aquellos que el Señor llama a su secreto, que ven, que oyen la palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esos son los que han de ser pastores, no los que profetizan, no los que llevan al pueblo a vanidad, sino los que oyen la palabra. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo extenderéis cumplidamente. Nosotros hoy estas palabras no las entendemos, pero el día que venga el tribunal de Cristo, ese día vamos a entender cuán celoso era el Señor con su iglesia, con sus siervos. No envié yo a aquellos profetas. Eso es lo terrible, hermano. ¿Cómo vamos a poner una persona que el Señor no ha puesto? ¿Cómo vamos a enviar a una persona que el Señor no ha enviado? Pero a pesar de que el Señor no llama a muchas personas, mira lo que dice, pero ellos corrían. Y hoy en día es fácil porque hay aviones y tú viajas y... Pero generalmente Benny Hill hace poco dijo que una gira fue una ruina, que fue por allá a un país en África. Y le dijeron por qué fue una ruina esa visita, ese evento. Dijo, porque no alcancé a recoger ni siquiera lo que sembré. O sea, invirtió no sé cuánta plata porque le habían dicho los pastores que iban a ir como 500,000 personas. No fueron ni la mitad de las personas que dijeron que iban a ir, y la mitad de las personas que fueron no sembraron lo que él esperaba. Corren pero con otros deseos, dinero. Y dice, no envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Qué cosas. En estos días vi otros acá en Bogotá ungiendo a un apóstol de las iglesias de Bogotá, y está el pastor orando por allá, así el show y el espectáculo. Entonces el pastor, el que venía a ungir al superapóstol de acá, de reconocerlo con su cobertura, le dice a su esposa, ¿y tienes palabra para él? Y ella como, sí, el Señor me ha dicho. Y comienzan a decir la misma retaíla que dicen en todo, que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué. Oh, sí, y para ti, el Señor me dice para ti. Comienza, no, hermanos, eso es un circo. Pero eso no se debe permitir en la casa de Dios. Cuando el profeta hable, los otros deben juzgar. Y dice que hable conforme a las escrituras. Por eso las personas deben ser actas en las escrituras. Porque es que la palabra de Dios nos limita, hermanos. Aún digamos, yo he visto, nosotros estudiamos por series. Y a veces estamos pasando ciertas situaciones y no queremos meter lo que estamos viviendo en la iglesia. Pero cuando nosotros nos ceñimos a las escrituras nos ponen límites. Nos limitan para que caminemos por donde es. Y dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, el Señor no echa a nadie. Si ellos lo hubieran buscado en su secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Porque es el pastor el que hace oír las palabras de él al pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Ese es el poder de la palabra para salvarnos de nuestra maldad y de la maldad de sus obras. Dice el Señor, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Uno cree que los únicos oyentes son los hermanos. Qué cosas, ¿no? El Señor, los ángeles, el Señor escucha lo que hablamos. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira. Y mira lo más terrible de todo esto, en mi nombre. Y diciendo, soñé.
¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Si tú predicas prosperidad, 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 en algún momento el pueblo se olvida de Dios y sigue la prosperidad. Que cada uno cuenta a su compañero el modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. Y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. O sea, así como hay falsos profetas, hay verdaderos profetas. Porque también se llega al otro extremo, los hermanos que han dicho no hay profecía. ¿Por qué? Porque otros se la pajan manipulando el don, no el ministerio de la profecía. Pero hermanos, sí hay profecía, pero ¿qué? Cuéntela. Y los hermanos disciernan, como dice Corintios, como dice la palabra, dice, el profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, que dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Eso es muy fácil. ¿Se acuerdan de la fundadora de los adventistas del séptimo día, Elena de White? ¿Saben qué hacía esta mujer? El Señor vino y me visitó. Y esto es palabra del Espíritu, y comenzaba a profetizar. Cuando se murió, comenzaron a leer los libros que ella leía. Y se dieron cuenta que muchas de las profecías que ella traía, que era palabra nueva, eran simplemente la repetición de otros. Engaños, falsos ministros. Y dice Jehová, desde aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él lo ha dicho, el profeta empalagoso, el profeta lisonjero. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, ¿sí? El pueblo viene a Jeremías, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejé, os dejaré. Ha dicho Jehová. Uy, qué palabras fuertes, ¿no? Mira lo que dice. Y al profeta o al sacerdote y al profeta que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué ha hablado Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. Mira la serio, el Señor se cansó tanto de la falsa profecía que el Señor dice, ya nunca más van a volver a decir a la profecía de Jehová. Porque la palabra que cada uno le será por profecía, pues pervertiste las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová, y que habló Jehová. Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque me dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digas profecía de Jehová. Nosotros debemos hasta cuidarnos de decir esto, hermano. El Señor me habló. Hermano, esto es palabra del Señor. Eso debemos guardarnos porque uno tiene esa tendencia. Así uno tenga certeza de que el Señor está hablando, no debería ponerlo porque nosotros somos ¿qué? Infalibles. Somos falibles. Eso, somos falibles, nos equivocamos, erramos, mezclamos. Lo que les decía, por eso la palabra divide, porque nosotros mezclamos. Hay algo del Señor y hay algo de nosotros. Cuando tú vas a decirle a un hermano, dile, hermano, el Señor me ha puesto esto, pero no estoy seguro, para que tú lo medites con el Señor, lo examines, porque nosotros nos erramos, equivocamos. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. Qué cosas, ¿no? Pues pervertiste las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así era el profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová.
Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así. Porque dijiste estas palabras, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decirnos, no digas profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y os pondré sobre vosotros afrenta perpetua y confusión que nunca borrará el olvido. Entonces quisiera hablar muchas más cosas, pero el tiempo ya se nos pasó. Pero miren, hermanos, lo primero que comenzamos a ver, el hombre es apto para enseñar, pero por un llamado de Dios. Porque el Señor lo llama a su presencia y pone su palabra en su presencia. Pero así como hay hombres que el Señor llama, también debemos guardarnos, los que se ponen a sí mismos y enseñan de su propio corazón. Confiando en el Señor, yo creo que vamos a seguir estudiando esa frase, aptos para enseñar. Amén, vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú mismo por tu palabra nos guardes de nuestros errores, Señor. Cuán fácil nos extraviamos, Señor. Cuán fácil nos confundimos, Señor. Cuán fácil nos desviamos, Señor. Levanta hombres y mujeres que amen tu palabra, que gusten, que sientan ese peso por tu palabra, que puedan discernir entre lo verdadero y lo falso, Señor. Que puedan predicarte a ti y llevar a las personas a ti mismo, Señor. Líbranos de nosotros mismos, como le decía Pablo a Timoteo, guárdanos de nosotros mismos. Y también guárdanos de nuestra enseñanza, Señor. Guárdanos de los errores, de las herejías, de los engaños, Señor. Y concédenos ser como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre el fundamento, Señor, que son tus palabras. Rogamos que en medio de tantas cizañas, Señor, que tú conoces, tú levantes trigo, Señor, y hagas que el trigo crezca, Señor, y hagas que el trigo prevalezca, Señor, y hagas que tu palabra corra como un río y llegue y abra puertas para tu gloria y tu honra, Señor. Ciertamente tanto engaño, pero ¿qué tiene que ver el engaño con la verdad? Que tu palabra verdadera corra, que tu enseñanza verdadera corra, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Amén. Así es, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que tu palabra